Bienvenidos a este diálogo Letras de Costa Rica, a propósito de la publicación del libro de poemas Soñar con canguros, de Silvia Campos, y de la novela Mysterium Salutis, de José Chacón. Tiene la palabra la embajadora de Costa Rica, Ana Elena Chacón Echeverría. Muchas gracias, muy buenas noches, tengan todos y todas en esta tarde lluviosa que parece que estamos en San José. Todo está planificado para darle un buen ambiente a esta presentación que me hace sentir tremendamente orgullosa. Primero que todo quiero darle un agradecimiento desde el fondo de mi alma a Carlos Francisco Echeverría. Carlos Francisco es uno de los intelectuales más destacados con que cuenta Costa Rica y podría apreciarme decir que tenemos una hermosa amistad, pero además de eso compartimos una visión de mundo y sociedad que cada vez que escribe yo digo ¿dónde le firmo abajo? Realmente siempre hemos estado en la construcción de un mundo mejor y también es un destacadísimo escritor, y que esta tarde nos haya hecho el honor de venir a presentar dos libros que son muy diferentes, en su estilo. Tengo que decirte, Jorge, que no he leído el tuyo, que lo estoy diciendo de puro resumen, pero la verdad que para mí presentar a José Chacón, que no es pariente mío, por lo menos no sabemos, ¿verdad? Es también un gran honor, porque la verdad que leyendo todo lo que ha escrito, todo su fondo intelectual, sinceramente es sumamente interesante, que a través de un amigo en común que nos contactó, tuvimos una conversación como se suele tener en estos momentos a través de un Zoom o un Teams, quedamos en que era importante presentar su obra. Y su obra habla de algo que, reitero, no la he leído, es la primera vez que vengo a presentar un libro sin habérmelo leído, pero es que no lo tengo, que es El encuentro de un cadáver femenino. Es una novela negra, una novela que tendrá muchos intrínfulos, pero con solo esa parte de saber que se encuentra una mujer que le han arrancado su vida, ya a mí me convoca a leer tu obra, y me convoca también a luchar siempre para que nunca ninguna mujer tenga ese destino. Y en época como la que estamos viviendo, que no solo la violencia de género está presente, sino donde tenemos una guerra tan cruel, que los cuerpos de las mujeres son encontrados constantemente, es donde me lleva a mí a pensar que todos, a través de la lectura, cómo nos nutrimos y del análisis, tenemos que unirnos en la construcción de un mundo donde el diálogo esté más presente y la muerte menos. Y luego quiero decirles que a Silvia sí tuve el gusto de conocerla, y la conocí recitando una de sus poesías y me cautivó. Me llevó un amigo en común que ahorita está por llegar, que es Leslie, y me dijo, hay una compatriota que va a leer su poesía hoy, y la verdad que fue una noche mágica. Y de todos sus poemas, su sensibilidad, su forma de leerlas y el fondo que trae, me encantó uno profundamente porque hablaba de la lluvia y de San José y de la familia y de lo poco perfectos que somos. También lo hablaba. Y entonces yo le dije a Silvia, me encantaría que hiciéramos algo juntas. Me encantaría algún día poder presentar un libro tuyo. Y de esa noche, con una copa de vino, en un bar, por el puro centro de Madrid, salió luego un encuentro y hemos llegado entonces a este momento, que es presentar su poemario Soñar con canguros. Nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración constante y señera de Carolina Fernández, nuestra ministra consejera, que le ha puesto muchísimo empeño a esta actividad. La verdad que se lo agradezco profundamente, porque nada más uno aprende, uno solo sin el colectivo de la gente con el que trabaja no es nadie.
y lo importante es que ambas hemos soñado, como todo el resto de la embajada, con que la cultura costarricense esté en la palestra de la vida cultural de Madrid y, por qué no, de España. Por eso, para mí, como embajadora de Costa Rica, es, la verdad, un inmenso placer darle la más cordial bienvenida a una noche literaria, a una noche de análisis donde vamos a profundizar más la obra de dos grandes escritores bajo la palabra, el análisis y la visión señera y sobre todo intelectual de Carlos Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. En el siguiente diálogo participarán Silvia Campos, José Pablo Chacón y el escritor Carlos Francisco Echeverría, que ejercerá de moderador, y a quien le paso la palabra. Muchísimas gracias, querida amiga, señora embajadora, querida amiga y cómplice. Yo aprovecho para mencionar que la señora embajadora se llama Ana Elena Chacón Echeverría, y así como no es pariente, José Chacón tampoco lo es de Carlos Francisco Echeverría, por lo menos de un parentesco cercano, de manera que no es tan endogámico. Costa Rica es un país muy pequeño, donde todo el mundo se conoce y muchos somos parientes de una u otra forma, pero en este caso no estamos ante un acto de endogamia colectiva, en que todos somos primos, ¿no? Casi, pero no es exactamente el caso. Muchísimas gracias por la invitación, por la introducción y por todo lo que has hecho, Ana Elena, en este tiempo, del cual yo mismo me beneficié. Hace no mucho tiempo estuve en esta sala, en este espacio tan solemne, presentando un modesto librito, porque, vamos a ver, para nosotros los escritores costarricenses, para los escritores latinoamericanos en general, el venir, como lo han hecho estas dos personas que me acompañan hoy, a España, a tratar de encontrar un espacio para nuestros libros, para lo que escribimos, es un atrevimiento, es un acto de cierta audacia, y como todo acto audaz implica riesgos, implica el riesgo del fracaso, de la decepción, implica obstáculos muy importantes que hay que superar. Este es un mercado editorial muy competido, con gran cantidad de escritores de altísima calidad, con editoriales muy exigentes. En general es un mercado difícil, y entonces el estar aquí uno por su cuenta es algo peligroso como escritor. De tal manera que contar con el apoyo de la Embajada de Costa Rica es un privilegio que tenemos los autores costarricenses. Ojalá lo tuvieran todos los autores latinoamericanos y de otros países, no sé si es así, pero en todo caso el privilegio nosotros lo tenemos y lo agradecemos muchísimo. También yo quisiera aprovechar para agradecer a la Casa de América el hecho de que nos haya abierto sus puertas. A mí en su momento, en este caso a José y a Silvia, para presentar los libros en este marco tan espléndido. Realmente es muy estimulante y muy inspirador. Les decía que estar aquí para un escritor costarricense, para un escritor latinoamericano, es un desafío. Para poder dar el paso de atravesar el océano con un poco de páginas bajo el brazo y presentarse en el mundo español, pues hay que tener cierto grado de confianza en lo que uno escribió. Solo eso lo puede mover uno a cometer tal temeridad. Yo encuentro que en el caso de los escritores que hoy me acompañan aquí arriba, esa audacia está plenamente justificada, esa seguridad en la calidad de sus obras está plenamente justificada. En el caso de José, al cual me voy a referir primero, Mysterium Salutis, que es la novela que estamos presentando hoy, es una novela extraordinariamente ambiciosa. Es muy ambiciosa porque no solamente es una novela negra, una novela de intriga, como lo señaló la señora embajadora, sino que además es muchas cosas. Es una novela histórica, es una novela que recorre cerca de 1000 años de historia en distintos momentos muy significativos. Es una novela que tiene contenidos filosóficos muy profundos, que tiene una
una aproximación muy crítica al ámbito religioso. Nosotros, los hispanoamericanos en general, estamos acostumbrados a escuchar acerca de, bueno, los atropellos que ha efectuado la Iglesia Católica en nuestros países. Estamos acostumbrados a hablar o a escuchar hablar acerca de la Inquisición y de este tipo de cosas, y a menudo ignoramos que en otros ámbitos religiosos, en el mundo protestante, hubo cosas muy similares, en donde la religión, curiosamente, la religión cristiana, esa fe que se supone que es una fe de amor, de solidaridad, de compasión, ha dado pie para las crueldades más inimaginables, para violencia terrible y para actos prácticamente de genocidio. Entonces, en todos esos peligrosos territorios incursiona la novela de José Chacón. Lo hace además dentro de una complejidad de construcción muy interesante, ¿verdad? Con grandes saltos de tiempo, incluso con algunos elementos que se reflejan en la maquetación, en la apariencia del libro, con inserciones gráficas, tipográficas, con referencias a lenguajes desconocidos. En fin, es un libro que tiene riqueza también desde ese punto de vista, desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista del lenguaje. O sea, es un apasionado de los idiomas, no sé cuántos habla, pero habla de idiomas antiguos, griego, hebreo, latín, cosas que ya muy poca gente habla, y él conoce, digamos, la estructura de esos idiomas, y entonces, digamos que desarrolla su argumento también utilizando claves idiomáticas muy interesantes. Vean la cantidad de cosas que hay ahí, ¿verdad? Hay un crimen, hay etimologías, hay historia de las religiones, hay filosofía, hay política, hay amor, hay erotismo. Un erotismo a veces sublime, como en el caso de uno de los personajes que se enamora de una intelectual maravillosa, Hildegard de Bingen, que vivió 300 años antes que el personaje, o sea que es un enamoramiento que no puede ser más espiritual. Pero al mismo tiempo hay una sensualidad a veces brutal en la novela. No puedo darles, por supuesto, más claves que las que les estoy dando, porque yo espero y creo que todos esperamos que en algún momento la lean. Pero sí, la riqueza de la novela realmente es fascinante, lo lleva a uno hasta un final sorprendente, como todas las novelas negras. Y yo quisiera finalmente terminar por señalar dos cosas. Una muy rápido, porque ya estoy hablando demasiado, y es que José es su propio editor. Hasta ahí llega su audacia. Es decir, él creó su propia editorial para publicar sus libros, que ya son varios. Es su propio editor. Eso es ser un hombre valiente. Y quiero terminar nada más citándoles un pequeño párrafo, muy pequeño, del final del libro. No les voy a decir quién es el asesino, por supuesto, o la asesina. Pero quiero citarles un par de renglones porque son cosas que curiosamente tienen una gran vigencia en este momento y que están en la página 338 del libro. Cito, dice: una mujer morirá atrozmente por haber sido parte de una gran mentira que llevó al mundo entero a una situación límite. Una mentira tan grande como un imperio que invade y se roba un país entero. Ustedes saben por qué eso es tan actual. Pero bueno, sin más introducción, los dejo con José Chacón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias también, doña Ana Elena. Gracias también a Carolina, que tanto esfuerzo y tanta comunicación tuvo con nosotros para que esto fuera realizado. Gracias a ustedes también por estar acá escuchándonos y compartiendo y disfrutando también de ideas y de literatura y de buena compañía. Yo no sé qué más agregar a lo que don Carlos
ya dijo. Tengo que decir que hace muchos años, una profesora de español, yo viví aquí en España cerca de una década, en Córdoba y en Sevilla, y luego un pequeño tiempo en Barcelona. Y una profesora me dijo: José Pablo, nunca se te ocurra dedicarte a las letras. No te alcanza ni para poner el nombre. Eso fue cuando era un niño. Y hoy me emociona estar acá, casi como para decirle a ella: sí lo hice, me dediqué a las letras. Porque la literatura, de alguna u otra forma, es una rebeldía, es una venganza. Es una venganza contra el pasado que nos asedia, como lo que la novela intenta hacer. Es una venganza contra el presente que no nos gusta. Es una venganza contra el futuro que tememos y que queremos cambiar. Y por eso es importante la literatura, porque sí es un arma que nos hace entender el pasado para no repetirlo. Nos hace reflexionar en el presente y prever el futuro de alguna otra manera. Así que la noticia es que hay un cuerpo femenino descuartizado, desmembrado en la embajada de Alemania en Tel Aviv. Así empieza la novela. Y ese cuerpo femenino tiene muchas incógnitas de cómo llegó a estar allí y en la forma en que es hallado. Es hallado solamente el torso de ella y las otras partes del cuerpo no aparecen por ninguna parte. Cuando cumplí 7 años y vivíamos en Córdoba, yo tuve un encuentro muy interesante con un amigo que se llama Abdiel, que es musulmán. Yo soy de familia protestante y mi mejor amigo era un musulmán. Y empecé a comprender no solamente la riqueza del diálogo interreligioso, sino de la diversidad de la humanidad, de la importancia del diálogo. Y algunas personas temen al diálogo, porque creen o sienten que el diálogo tiene que ver con transigir. El diálogo es escucha mutua, activa, de riqueza. Pero también me di cuenta desde muy temprano de la atrocidad, del monstruo que pueden ser las religiones, y que lo son para muchas personas, que ha sido y que sigue siendo para muchas personas. Yo escribí Mysterium Salutis, la investigación me llevó muchos años, varios años. Yo soy teólogo y soy periodista, pero la redacción me tomó algunos meses, pero fueron meses que compartí emociones muy interesantes. Estaba mi hijo Santiago, que tiene 10 años ahora, en una UCI. Él nació con malformaciones congénitas y yo acompañándolo en la UCI del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, él luchando para sobrevivir. Y entonces escribí uno de los quizás párrafos que más me gusta a mí, digamos, mencionar. No necesariamente es un buen párrafo, pero que a mí me gusta porque conecto con el momento en que redacté esa novela. Y digo así: me niego a estar de acuerdo con C.S. Lewis cuando dice que Dios nos grita por medio del dolor. Dios en realidad grita con nosotros en el dolor. El dolor no puede ser la voz de Dios, al menos no de uno al que reconocemos como un Dios de amor. Sería un Dios cínico, un Dios araña, un Dios enano, que necesita infligir dolor para sentirse poderoso, para sentirse como un héroe. No, Él no nos habla a través del dolor. Él nos habla y nos acompaña en medio del dolor. Eso aparece allí en la novela, porque yo estaba también luchando, rebelándome contra toda la estructura religiosa que nos dice: acepta el dolor, las cosas son así. Esta mujer que aparece descuartizada allí nos cuenta una historia. Dicen
los que saben de medicina forense que los cadáveres hablan, y ella cuenta una historia. Y para poder leer su historia en ese cuerpo tenemos que ir a 3 épocas pretéritas, 3 momentos históricos que nos sitúan de alguna forma en las claves hermenéuticas, las claves de interpretación de la atrocidad de esta mujer que aparece allí. El primer momento que la novela narra se encuentra en 1525 y acaba de suceder la Reforma Protestante. Lutero acaba de hacer una revolución rebelándose contra los imperios, los reyes, contra la iglesia. Y sin embargo, muy pronto aparecen facciones protestantes que también luchan contra Lutero. Es una época en la que existen las guerras religiosas, donde todos se matan. Y aquí aparece un personaje que yo hago una especie de biografía no autorizada de este hombre, que es el fundador de una facción protestante que se llama los Anabautistas. Conrad Grebel, se rebela contra 2 cosas que me llaman mucho la atención. Lo primero es el contubernio de la iglesia con la política, y eso nos tiene que llamar la atención actualmente, mucho, sobre todo en Latinoamérica, y por eso me llamó mucho la atención. Él dice: la iglesia no tiene por qué ser parte del Estado, ni el Estado tiene que tener parte en la iglesia, en un sentido de poder, de compartir poder. Y separa a su iglesia naciente del Estado de Suiza, de uno de los cantones suizos. Pero esto le cuesta la vida. Una de las cosas que hizo fue rebautizar a las personas. Ahora, para nosotros probablemente no sea un acto tan desestabilizador bautizar a alguien adulto, pero es que tenemos que entenderlo políticamente. Bautizar a alguien en aquella época, y probablemente todavía significaba que los estados, los reinos, podían tener demográficamente una justificación de decir somos católicos o somos protestantes, porque inmediatamente quedaban inscritos. Entonces, este es un país católico o este es un país protestante. Cuando se rebautizan, están negando eso y están entonces cambiando todas las reglas políticas, quitándole el poder de la iglesia al Estado. Esto le cuesta la vida a él y a todos su grupo. La otra época que narro se encuentra en 1745, y una familia judía que se convierte a otra facción cristiana, que son los menonitas. Y una de estas parejas, que es la parte quizás, por lo menos para mí, más romántica, su relación, que es una relación tortuosa, complicada, una judía, un judío y una menonita. Ellos emigran a Estados Unidos y descendientes de ellos se convierten al pentecostalismo. Esto es histórico también. Yo no debo decir aquí cuánto de la novela es histórico y cuánto no. Ustedes, si me dan el honor de leerlo, ustedes determinarán. Yo no puedo decir si el 95, el 99%, pero la mayoría es histórico. Ustedes van a encontrar ahí nombres, lugares, fechas, todo perfectamente histórico. Emigran a Estados Unidos, se hacen pentecostales y fundan una secta que se llama la secta La Familia del Amor. Y una de las cosas que es transversal a todas estas historias, a esta secta, La Familia del Amor, es la secta más investigada de la historia moderna, de la historia. Utilizaba a las mujeres como gancho, como todas las religiones utilizan a las mujeres, sus cuerpos y sus derechos como objetos, ¿verdad? Y en esta secta, que fue acusada sus líderes de pederastía y de proxenetismo, aún hay algunos de ellos en la cárcel, se narran los detalles de esa secta. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el cadáver que se encuentra en la embajada de Alemania en Tel Aviv? Eso lo tendrán que descubrir si ustedes leen el libro. 5 temas, y termino, 5 temas puntuales que creo que son importantes en la novela. Déjenme ver el resumen. En primer lugar, religión y política. La novela está empapada de religión y política, de diálogo interreligioso tan importante y necesario.
el tema de la mujer en la religión, pero en nuestra sociedad. Hablo de Hildegard von Bingen, que es la primera, y yo creo que es una genia que fue olvidada durante centurias, y que ha sido paulatinamente rescatada. Y ella empieza a hablar, por ejemplo, del orgasmo femenino en el año 999. En el año 1000. En el año 1099, perdón. En el año 1099. Y empieza a hablar de los derechos de las mujeres a su propio placer. Ella era monja. Empieza a hablar de los derechos del placer femenino, empieza a hablar del orgasmo, empieza a hablar del clítoris, sin saber que se llamaba así porque en esa época no se había descrito, pero empieza a hablar de los derechos de las mujeres a que su cuerpo es de ellas. Y esto es muy importante para la novela. Recordemos que lo que se encuentran es un cuerpo desmembrado. Entonces el tema de la mujer, tan actual, necesario, importante, y las religiones como han utilizado con el patriarcado, con el machismo, a seguir avasallando los derechos de las mujeres. Sectas, populismos y fanatismos es otro tema que está en la novela. Y para terminar, inteligencia artificial y libertad. Inteligencia artificial y libertad, que también es muy actual. Cuando votamos porque queremos votar por quien votamos o porque de alguna forma alguien nos hizo creer que esa era la mejor opción. Más o menos, eso es un pequeño resumen del texto. Muchas gracias. Bueno, ya ven ustedes que lo que yo les decía no era mentira, ¿verdad? Es decir, el fundamento, por un lado, investigativo que tiene la novela de José en todos esos ámbitos, ¿verdad? Historia, filosofía, teología, política, feminismo, inteligencia artificial, son una serie de soportes, ¿verdad?, que le dan una gran coherencia al libro, pero sin embargo no vayan ustedes a creer que es un libro que se lee como quien lee un tratado. No, se lee como una novela de misterio, ¿verdad? Y uno tiene que seguir las pistas y tal y cual, porque al final, obviamente, como en toda novela de misterio, de lo que se trata es de saber quién fue el asesino. Pero en el camino uno aprende una gran cantidad de cosas. Estas últimas semanas yo he tenido el privilegio de conversar muchas veces con estas dos personas, con quienes, como ustedes habrán comprobado, son gente con la que se puede conversar. Son personas que tienen mucho que decir, de manera que yo les invito a conversar con ellos. Para eso estamos aquí también. Si tienen comentarios, preguntas, propuestas, aquí estamos para tener unos minutitos de conversación antes de retirarnos. Yo, antes de comenzar este coloquio, quiero reiterarles mi gratitud y mi admiración a los dos por su valentía de venir a España, a abrir espacio para sus palabras, ya teniendo clarísimo que esas palabras merecen ese espacio, ¿verdad?, que está muy bien ganado. Así que felicitaciones, y de verdad, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para cualquiera de nosotros. Tengo la suerte de conocer a Silvia y a Carlos. Para mí ha sido una gran sorpresa conocerte, encontrarte hoy. Realmente tengo muchas ganas de leer ese libro. Y la pregunta mía va por esta situación. Siempre cuando uno emigra, una de las cosas que sucede generalmente es que te conoces a ti mismo, te vas encontrando en el camino. En tu libro, en tu andar, has hablado de Córdoba, has hablado de Barcelona, es decir, entiendo que te has nutrido de muchísimos lugares, y dentro de todo este proceso me gustaría oír un poco más tu perspectiva con respecto a la distancia con Costa Rica y hacia dónde van tus pasos, porque me interesa mucho conocer por dónde vas a ir ahora, después de este libro que nuestro queridísimo amigo nos ha dejado con la miel en la boca, sin duda alguna. Muchas gracias.
hablo más de mi experiencia como, o del desarraigo que supone salir de la tierra donde uno nace y intentar convertirse, sobre todo cuando uno es niño, niña, en lugareño, en alguien más, ¿verdad? Que no parezcamos extranjeros, cuando uno lucha por la integración y todo eso. Hablo más de eso en otro libro que se llama Paradoja. Ahí hablo de, en un texto que se llama 5 veces minoría. Y lo que intento allí es hacer reflexionar a cada uno, a cada una, de su condición de minoría, porque todos y todas somos minoría de alguna manera. Y lo que sucede es que crecemos pensando que las minorías son otros y otras, y que otros y otras deben ser tratados de cierta manera porque son minoría. Pero cuando nosotros nos entendemos, nos comprendemos, nos leemos como minoría de alguna manera, entonces es distinto como podemos ver a esa diversidad de personas que han tenido que salir, ya sea por trabajo, por estudios, o por otras situaciones más emergentes de su tierra y tienen que estar en otro lugar. Mi experiencia personal es ambivalente. Primero es bien amarga porque salí de Costa Rica con mis papás y mis hermanos cuando cumplí 7 años en el vuelo prácticamente, y yo no sabía muy bien a esa edad a dónde quedaba España, qué distancia habría entre un lugar y otro. Probablemente me imaginaba Guanacaste, que es al norte de Costa Rica, o algo parecido, pero nunca imaginé el impacto que eso iba a tener en mí por el desarraigo, ¿verdad? Y empecé a tener, eso fue en 1985, más o menos hagan cálculos, ahí por lo menos una perspectiva de qué edad podría tener yo, o puedo tener ahora. Y esos primeros años fueron muy duros, muy duros. Eso era en Córdoba, 1985, 86, y aún recuerdo algunos rasgos en aquel entonces o resabios de lo que había dejado quizás la época de la dictadura con respecto al trato de las minorías y con respecto al trato de los protestantes. Y entonces en ese sentido fue amargo, pero con el pasar del tiempo tuve quizás la suerte de estar mi niñez, o parte de mi niñez y primera juventud aquí en España, pues prácticamente pasaba por otro niño español, ¿verdad? Y entonces aprendí a amar profundamente este país, a amarlo. Es mi segunda patria, de alguna u otra manera, y entonces mi relación con el desarraigo es distinta. Pero es eso, yo creo que todos experimentamos ese impacto de la soledad, del desarraigo, aunque estemos rodeados de muchas personas, y luego el enamoramiento de la cultura donde estamos insertados. ¿Qué sigue? Y respondo brevemente. Estoy escribiendo una novela nueva. Esta novela, Mysterium Salutis, es mi 4º libro, pero es mi primera novela, mi primera intento de novela. Ahora estoy escribiendo una segunda novela y estoy en el proceso de investigación todavía. Estoy emocionado, estoy contento y tiene sangre también, lleva cantidad de sangre también, pero de una manera distinta y quizás sorprendente. Lo dejo por ahí por ahora porque no puedo adelantar demasiado, pero ese es mi proyecto más próximo. Leslie, aquí hay una estupenda película, El Mysterium Salutis, ¿verdad? Puede ser un poco larga, pero sería una estupenda película. Lo hacemos claro, en serie. Puede ser una serie, sí. Claro, habría que, y un poco costosa de producir, porque es en Israel, en Alemania en la Edad Media, en fin, en Francia, por todo lado. Sale la embajada de Costa Rica, por cierto, sí, la novela, ¿verdad? Y sale, ahí se asoma la embajada de Costa Rica en Tel Aviv. Pero en todo caso es que Leslie es cineasta y por eso le hago el comercial, ¿no? Aquí, no sé en la próxima, pero en esta hay una muy interesante película. Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a Silvia, José y Carlos de la embajada. La verdad es que muy emocionante escucharlos. La pregunta, bueno, tengo varias que algunas las haré después, pero acotando con dos a José. ¿A qué se debe este auge de la novela negra? Lo vemos en autores centroamericanos, ¿verdad? Con Sergio Ramírez, que ha sacado varias, y algunos otros. Me gustaría saber, desde tu opinión, a qué se debe este auge y cómo Costa Rica ha respondido también al aporte en la novela negra. Y a los tres, creo que me gustaría saber cómo ha sido la recepción de estos libros en Costa Rica propiamente, si se ha hecho la presentación en Costa Rica, cuál ha sido la respuesta, y además si se puede mencionar un poco cómo han visto ustedes evolucionando el arte y la literatura en nuestro territorio. Gracias. Gracias. Yo creo que Jorge Volpi, que por cierto estuvo, creo que en estos días por acá también, habla mucho de eso, porque este auge de la novela negra no es tanto una novela negra en sí misma, sino que es un híbrido. El híbrido, digamos, entre una novela policíaca, histórica, pero al mismo tiempo periodística, ¿verdad? Pero eso se retrotrae quizás a autores como Truman Capote, o el mismo Rodolfo Walsh en Argentina, ¿verdad? Que empiezan a combinar una serie de técnicas entre lo periodístico. Rodolfo Walsh, por ejemplo, se da cuenta de que hay unos fusilados de la dictadura y que sobrevivieron del pelotón de fusilados, sobrevivieron 9 personas. Entonces busca a cada uno de ellos y los entrevista para contar lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces es histórico, pero es ficción al mismo tiempo. Y tiene mucho de novela negra. Yo creo que Sergio Ramírez nos alecciona mucho, sobre todo por las situaciones que Latinoamérica experimenta de forma constante, continua, en términos de violencia, en términos de violencia política, en términos de violencia contra las mujeres, en términos de violencia en general. Y hablando con algunos colegas, sobre todo mexicanos, y preguntándoles sobre esto mismo, me decían, es que para nosotros eso realmente no es ni siquiera noticia, para nosotros hay mucho de eso ya en los periódicos, hay mucho de eso en noticieros, entonces eso está en la piel del latinoamericano, y creo que eso va a empezar a crecer muchísimo, porque lamentablemente es lo que estamos viviendo, pero ya hay antecedentes desde hace bastante tiempo. Bueno, yo lo que creo es que en relación con lo otro, que la pregunta más abierta y más general, vamos a tener que pedirle a la señora embajadora de la Casa de América que nos organice otra sesión, porque es algo que nos tomaría mucho tiempo discutir. En términos generales, pues el mercado literario reacciona muy diferente a distintas propuestas. Es difícil, ¿verdad?, hablar de una sola experiencia, de una experiencia compartida de los escritores. Los poetas siempre lo tienen mucho más difícil, los novelistas un poco menos, pero en el caso de José es un caso excepcional, porque realmente yo creo que probablemente Mysterium Salutis debe ser de las novelas más vendidas en Costa Rica, de las escritas recientemente, sí, dejando fuera, qué sé yo, Mamita Yunay y los clásicos de la literatura costarricense, pero eso es porque este señor que está aquí es empunchadísimo y ha hecho no solamente la calidad de la novela, obviamente lo sustenta, sino que además ha hecho un estupendo trabajo para darla a conocer. De manera que eso son situaciones muy diferentes para los distintos autores. Creo que se nos acabó el tiempo. Les agradezco enormemente, les agradecemos muchísimo de nuevo su presencia, el que hayan venido, que hayan esquivado ese terrible aguacero que vino un ratito antes de la actividad. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches.